Saludos a todos. En esta oportunidad voy a exponer sobre el tema de desórdenes de la personalidad. Mi nombre es Luigi Ricaldi, soy miembro de la Sociedad Científica Médico Estudiantil Continental de la ciudad de Huancayo. Y bueno, vamos a empezar con esta exposición. Bueno, para empezar hay que tener en cuenta que la psiquiatría no es igual a otras ramas de la medicina, ¿no? Ya que se basa fundamentalmente en la comprensión de la personalidad y sus trastornos. Además, hay que tener en cuenta de que el ser humano es un ser consciente, ¿no? De sí mismo, no es un objeto, no es una máquina que carece de autoconciencia, ¿no? Por ello es de que es tan difícil de manejar este tipo de patologías, ¿no? Y es tan difícil tratarlas. Bueno, ya para empezar con los trastornos de la personalidad, hay que tener en cuenta que existen muchas definiciones. En esta oportunidad yo he elegido la definición dada por el DSM-5, en la cual nos dice que es un patrón permanente de la experiencia interna y del comportamiento que se aparta acusadamente de las expectativas de la cultura del paciente, ya que se va a tratar de un fenómeno generalizado, poco flexible, que va a durar en el tiempo, que tiene un inicio en la adolescencia o en la edad adulta, y bueno, y que da lugar a un malestar o deterioro dentro de las personas, ¿no? Ya que van a influir dentro de su vida diaria. Dentro de la epidemiología, hay que tener en cuenta de que este trastorno es crónico y frecuente, ¿no? Ya que ya que se va a ver en el 10 a 20% de la población general y se va a prolongar durante algunas décadas, ¿no? Y se prolonga durante décadas. Además, bueno, hay que tener en cuenta que alrededor de la mitad de los pacientes psiquiátricos tienen un trastorno de la personalidad, que suele asociarse con otros síndromes clínicos, como vienen a ser la depresión, la ansiedad, el trastorno bipolar, etc. Además, hay que tener en cuenta que es un factor predisponente para otros trastornos psiquiátricos, como los antes ya mencionados. Dentro de los grupos, lo podemos clasificar en tres grupos, perdón. Dentro de los grupos tenemos el grupo A, el grupo B y el grupo C. Antes eran conocidos como clusters, ahora bueno, se ha dejado de mencionar este nombre, pero igual siguen siendo grupo A, grupo B y grupo C. El grupo A se va a caracterizar por ser los trastornos de la personalidad extraños o excéntricos. Dentro de ellos tenemos al esquizotípico, al esquizoide y al paranoide. También tenemos el grupo B, que se va a caracterizar por ser dramático o emocional. Dentro de eso tenemos al narcisista, al límite, al antisocial y al histriónico. Y bueno, por último tenemos el grupo C, que nos habla de los ansiosos o temerosos, ¿no? Dentro de ellos tenemos al obsesivo compulsivo, al dependiente y al evitativo. Dentro de los factores que van a caracterizar a estas patologías tenemos a los factores genéticos, biológicos y psicoanalíticos, ¿no? Bueno, entre los factores genéticos se han realizado estudios en Estados Unidos en gemelos en los cuales se ha visto que existe mayor prevalencia de esos trastornos entre estos hermanos, ¿no? Además, bueno, los trastornos de grupo A van a ser más frecuentes en familiares biológicos de las personas con esquizofrénicas que en otros grupos control, ¿no? Y por último, bueno, los rasgos obsesivos compulsivos son más habituales entre los gemelos monocigóticos que entre los gemelos disigóticos. Dentro de los factores biológicos tenemos a las hormonas, ya que las hormonas van a ser un pilar fundamental dentro del desarrollo de estas patologías, a la monoaminoxidasa plaquetaria, que se va a caracterizar con ciertos patrones como la personalidad histriónica. También tenemos al seguimiento ocular, a los neurotransmisores, entre los cuales destaca la serotonina, ya que esta va a dar impulsividad en algunos pacientes. Y por último tenemos a la electrofisiología, ya que en algunos pacientes, sobre todo en los pacientes con rasgos de personalidad antisocial, se ha visto que existen ondas lentas dentro del encefalograma, ¿no? Dentro de los factores psicoanalíticos tenemos la teoría de los mecanismos de defensa, ¿no? Que nos habla de que cada personalidad va a mostrar un mecanismo de defensa, lo que se conoce como coraza, dentro del ámbito de la psicología. Y bueno, y a partir de esto va a generar lo que es la patología, ¿no? Y va a caracterizar a cada uno de esos trastornos. Tenemos a la fantasía, tenemos a la disociación, al aislamiento, a la proyección, a la escisión, a la agresividad pasiva, a la sobreactuación y a la identificación proyectiva, ¿no? Cada uno de estos lo voy a ir explicando un poco mejor
de los trastornos de la personalidad, pero cada uno de estos tiene un rasgo muy particular que lo va a hacer diferente de otro. Ya hablando de las manifestaciones clínicas de los trastornos de la personalidad, hay que ver de que actualmente no hay un consenso universal sobre cuáles son exactamente las manifestaciones clínicas, ¿no? Además, bueno, los criterios actuales se pueden producir múltiples combinaciones, ¿no? Ya que no todos los pacientes van a tener una sola patología, sino van a poseer diferentes trastornos de la personalidad y van a poseer rasgos de algunos otros. Eh, Además, bueno, esto sirve para la evaluación, ¿no? Ya que no podemos cerrarnos en un solo trastorno de la personalidad, sino que tenemos que evaluar cada rasgo, ¿no? Que presente cada paciente. Además, bueno, hay que tener en cuenta que es conveniente contar con la máxima cantidad de información posible, objetiva y fiable. No hay que dejar pasar ningún detalle en cuanto a estos pacientes. Por ello es que el diagnóstico es complicado, ya que a veces los pacientes no son tan sinceros con nosotros o no se muestran realmente como son, ¿no? Pero siempre, bueno, existen algunas técnicas dentro del psicoanálisis que nos puede ayudar a encontrar a encontrar, ¿no? El diagnóstico preciso. Ya hablando de los criterios generales para el diagnóstico de los trastornos de la personalidad según el DSM-5, hay que tener en cuenta de que estos pacientes van a tener un patrón permanente de experiencia interna y conducta que se desvía de forma notable de las expectativas según el entorno cultural, ¿no? Esto se va a manifestar, dice, en dos o más de las siguientes áreas. Puede afectar la cognición, la afectividad, el funcionamiento de las relaciones interpersonales y el control de los impulsos, ¿no? Además, bueno, el patrón de esto va a ser persistente y es inflexible y generalizado, ¿no? En un amplio rango de situaciones personales y sociales. Además, bueno, este patrón va a ocasionar un malestar clínicamente relevante o disfunciones en áreas importantes del funcionamiento del individuo, ¿no? Ya sea el área social, laboral u otras, lo cual le va a traer problemas en su vida diaria. Además, este patrón va a ser estable en el tiempo, ¿no? No va a cambiar, va a ser de larga duración y su inicio puede establecerse en la adolescencia o el principio de la edad adulta. Por ello es que la mayoría de los trastornos de la personalidad se hace cuando uno es mayor de 18 años. Además, este patrón no se explica mejor como manifestación o consecuencia de otro trastorno mental. Esto quiere decir que no tiene que haber otra patología como esquizofrenia, trastorno bipolar, etcétera, que afecte o haga que la persona tenga este tipo de patrón, ¿no? No tiene que estar relacionado con esto. Si no, ya no se le atribuiría al trastorno de la personalidad, sino a la patología en sí. Tampoco, tampoco, bueno, debe ser consecuencia directa de los efectos fisiológicos de una sustancia, ¿no? Ya sean drogas o medicamentos, y tampoco debe ser debido a una enfermedad orgánica. Por ello es de que esos trastornos de personalidad son como un diagnóstico de exclusión, ya que tenemos que primero evaluar estas cosas, ¿no? Bueno, lo que son la exposición a sustancias como drogas o medicamentos o los trastornos orgánicos, ¿no? Como un traumatismo encefalocraniano, ¿no? Y bueno, y a partir de esto se van a definir las 10 categorías del trastorno de la personalidad, ¿no? Y bueno, empezamos con el primero del grupo A, que vendría a ser el trastorno paranoide. En este trastorno, bueno, se va a caracterizar por suspicacia y desconfianza persistente hacia las demás personas, ¿no? Además, bueno, van a rechazar la responsabilidad de sus propios sentimientos y se las van a asignar a alguien más, ¿no? Además, bueno, estas personas suelen ser hostiles, irritables y coléricos, ¿no? Y bueno, y ellos suelen interpretar la realidad de forma maliciosa, y bueno, piensan que se van a aprovechar de ellos o que las van a, o que van a sacar algún provecho de ellos, ¿no? Por ello es de que sus relaciones no son tan duraderas. Y bueno, y lo detectan a través de pequeñas observaciones o detalles mínimos, ¿no? Que pasan inadvertidos para los demás. Dentro de los criterios diagnósticos que nos da el DSM, hay que tener en cuenta de que estas personas van a tener desconfianza y suspicacia intensa frente a los demás, de tal manera que sus motivos se interpretan como malévolos y bueno, y van a comenzar en las primeras etapas de la edad adulta y van a estar presentes en diversos contextos, ¿no?
y se van a manifestar por 4 o más de los siguientes hechos. Primero, la sospecha, sin base suficiente de que los demás explotan, causan daño o decepcionan al individuo. Además, estos van a tener preocupación con dudas injustificadas acerca de la lealtad y confianza con los amigos o colegas. Además, van a tener poca disposición a confiar en los demás. Va a haber una lectura encubierta de significados denigrantes o amenazadores en comentarios o en actos sin malicia. Por ello es de que son muy detallistas en cuanto a esto. Va a haber rencor persistente, o sea, no van a olvidar insultos, injurias o desaires, ¿no? Siempre lo van a llevar en su mente. Además, bueno, tienen una percepción de ataque a su carácter o reputación que no es apreciable por los demás y disposición a reaccionar rápidamente con enfado o a contraatacar, ¿no? Estas personas siempre son un poco agresivas, están a la defensiva y es una característica de ellos, ¿no? Y además, bueno, van a tener una sospecha recurrente que no va a ser justificada respecto a la fidelidad de su cónyuge o la pareja, ¿no? Por eso es de que estas personas no tienen relaciones muy duraderas, por el contrario, terminan en divorcios, en problemas familiares y bueno, y siempre van a dudar, ¿no? De sus amigos, de su entorno más cercano. Además hay que tener en cuenta que no se produce exclusivamente en el curso de la esquizofrenia, un trastorno bipolar o un trastorno depresivo, ¿no? Con características psicóticas. Esto quiere decir de que hay que descartar otras patologías antes de clasificar como un trastorno de la personalidad paranoide, ¿no? Y bueno, si hay que tener en cuenta esto, ¿no? Ya pasando a otro trastorno que vendría a ser el trastorno esquizoide, hay que tener en cuenta que este se caracteriza por un patrón de aislamiento social, ¿no? Durante toda la vida. Además, bueno, esas personas suelen ser vistas por los demás como excéntricas, aisladas o solitarias, ¿no? Y bueno, va a haber una incomodidad en la relación con los demás, va a haber introversión y su afectividad va a estar restringida y son frías, ¿no? Estas personas se caracterizan por tener una personalidad cerrada, ya que va a haber una deficiencia de habilidades sociales, va a haber evitación del contacto con los demás, estas personas se aíslan y destacan por su carencia de afecto, ¿no? Además, bueno, no suelen experimentar placer y viven sumergidos en una anedonia crónica, ¿no? Y bueno, estos casi siempre escogen actividades que puedan realizar solos y aficiones que no requieran la participación de otras personas, por lo que se aíslan de la sociedad. De entre los criterios diagnósticos que nos da el DSM-5, hay que tener en cuenta de que va a haber un patrón general de distanciamiento de las relaciones sociales y de la restricción de la expresión emocional en el plano interpersonal, ¿no? Que va a comenzar al inicio de la edad adulta y se va a dar en diversos contextos. Como le indica, bueno, además hay que evaluar 4 de los siguientes puntos, ¿no? Tiene que tener 4 o más de los siguientes puntos. No desea ni disfruta de las relaciones personales, escoge casi siempre actividades solitarias, tiene escaso o ningún interés en tener experiencias sexuales con otras personas, disfrutan con pocas o ninguna actividad, no tienen amigos íntimos o personas de confianza, se muestran indiferentes a los halagos o a las críticas de los demás y muestran frialdad emocional, ¿no? Distanciamiento o aplanamiento de la afectividad. Hay que tener en cuenta también que, que deben aparecer exclusivamente que no debe haber, bueno, esquizofrenia, trastornos del estado de ánimo o síntomas psicóticos, ¿no? O un trastorno psicótico para poder diagnosticar esta patología. Por último, tenemos dentro del grupo A el trastorno esquizotípico, ¿no? Este trastorno, bueno, se va a caracterizar porque las personas van a tener son muy extravagantes o raras. Además, bueno, tienen pensamiento mágico, una ideación extraña, ideas de referencia. Además, tienen ilusiones y, bueno, y normalmente van a tener desrealización y son parte de un mundo cotidiano, ¿no? Todas estas alucinaciones, si podemos llamarlas así, van a estar dentro de su vida cotidiana, ¿no? Además va a haber afectividad restringida y no tienen amigos íntimos o personas de confianza más allá que sus familiares cercanos, ¿no? Hay que tener en cuenta que estas personas van a tener, bueno, un pensamiento y lenguaje raro, va a ser metafórico o estereotipado. Además, bueno, van a tener distorsiones cognitivas, van a tener, bueno, ideas de referencia con interpretaciones delirantes o experiencias extrañas, ya que van a describir a veces un sexto sentido, telepatía, premoniciones, supersticiones, fenómenos paranormales, que ellos van a pensar que son normales, ¿no? Y además, bueno, su discurso está lleno de metáforas, ¿no? Con lenguaje vago y extraño.
Dentro de los criterios diagnósticos del DSM-5 para trastorno esquizotípico, tenemos que estos van a tener un patrón general de déficit social e interpersonal asociados a malestar agudo y capacidad reducida para las relaciones personales. Además, bueno, van a tener distorsiones cognitivas y perceptivas y excentricidades del comportamiento. Y además, bueno, se van a dar en diversos contextos y bueno, y se van a indicar dentro de las siguientes características, ¿no? Debe tener 5 más de las siguientes características: ideas de referencia, creencias raras o pensamiento mágico, experiencias perceptivas inhabituales, pensamiento y lenguaje raro, puede ser vago, metafórico, elaborado, sobreelaborado incluso, o estereotipado. Además, bueno, suspicacia o ideación paranoide, afectación inapropiada o restringida, comportamiento o apariencia rara, excéntrica o peculiar. Van a ser falto de amigos íntimos y va a haber desconfianza de los familiares de primer grado. Y además van a tener una ansiedad social excesiva que no disminuye con la familiarización y tiende a asociarse a temores paranoides más que con juicios negativos sobre sí mismo. Además, estas características no aparecen exclusivamente en el trastorno de esquizofrenia, no tienen que estar relacionados con este, tampoco con trastornos del ánimo, con síntomas psicóticos o trastornos psicóticos o un trastorno de espectro autista, ¿no? Tenemos que descartar primero estas patologías para poder diagnosticar un trastorno esquizotípico. Ya pasando al grupo B, tenemos lo que es el trastorno antisocial, ¿no? Este trastorno antisocial se da por la incapacidad para adaptarse a las normas sociales y bueno, y que rigen numerosos aspectos de la conducta de las personas en la adolescencia o la edad adulta. Hay que tener en cuenta que ese trastorno antisocial no es sinónimo de criminalidad, aunque hay que saber de que siempre se va a relacionar a crímenes, a delitos. Estas personas van a estar envueltas en actos antisociales y bueno, y van a tener problemas durante toda su vida, ¿no? Normalmente estas personas antes de los 15 años suelen haber agredido a personas o animales, suelen haber destruido propiedades ajenas, haber cometido fraudes o robos, haber violado gravemente normas esperables para su edad, ¿no? Y bueno, y además en su edad adulta ya van a fracasar en su adaptación a las normas sociales, ¿no? Y bueno, van a haber problemas con la ley siempre, van a estar inmersos en actividades delictivas, son deshonestos, ya que son muy mentirosos, emplean un alias, están metidos en estafas, son impulsivos e incapaces de planear el futuro, son irritables, agresivos, y bueno, eso es lo que caracteriza a estos pacientes, ¿no? Dentro de los criterios diagnósticos, según el DSM-5, encontramos de que hay un patrón dominante de inatención y vulneración de los derechos de los demás, no respetan a los demás. Esto se va a producir antes de los 15 años de edad y se va a manifestar por 3 o más de los siguientes hechos. Puede haber incumplimiento de las normas sociales, puede haber engaño, que se va a manifestar con mentiras repetidas, utilizan alias, estafas y todo eso, la impulsividad o fracaso para planear con antelación, irritabilidad y agresividad, desatención imprudente de la seguridad propia de los demás, irresponsabilidad constante, ya que van a tener siempre, bueno, problemas en su centro laboral o no van a responder a sus obligaciones económicas, ¿no? Y bueno, también puede haber ausencia de remordimiento, no van a sentir ningún sentimiento hacia las personas a las cuales les causen daño, al contrario, van a disfrutar de esto. Y hay que tener en cuenta de que el individuo tiene como mínimo 18 años, ¿no? Existen evidencias de la presencia de un trastorno de la conducta con inicio antes de los 15 años. Y bueno, y el comportamiento antisocial no se produce exclusivamente en el curso de la esquizofrenia o el trastorno bipolar. Esto quiere decir que no se debe asociar esquizofrenia o trastorno bipolar, ¿no? Hay que descartar esas patologías antes de diagnosticar un trastorno de la personalidad antisocial. Otro trastorno que también tenemos es el trastorno límite de la personalidad, ¿no? Este trastorno, bueno, se sitúa en la frontera entre la neurosis y la psicosis, de ahí viene el nombre. Además, se caracteriza por una extraordinaria inestabilidad afectiva, del estado de ánimo conductual, de las relaciones objetales y de su autoimagen, ¿no? Estos pacientes, bueno, son inestables y, bueno, y a la vez impulsivos, aunque cada persona se va a expresar de forma particular en la imagen e identidad de sí mismos, ¿no? Además tienen muy frágil concepto de sí mismos, que es quebrantado, con facilidad y fragmentado. Además, bueno, experimentan cambios muy rápidos de las emociones, son impredecibles, son reactivos, pueden enfadarse mucho, sentirse incomprendidos, maltratados o víctimas, lo cual unido a la impulsividad les puede llevar a agredir o agredirse, ¿no?
Ah, hay que tener en cuenta dentro del diagnóstico, según el DSM-5, eh, que es un patrón dominante de inestabilidad de las relaciones interpersonales, de la autoimagen y de los afectos, impulsividad intensa, que comienza en las primeras etapas de la edad adulta y está presente en diversos contextos, ¿no? Y se va a manifestar por 5 más de los siguientes hechos. Puede haber esfuerzos desesperados para evitar el desamparo real o imaginado, patrón de relaciones interpersonales inestables e intensas que se caracteriza por una alternancia entre los extremos de la idealización y de la devaluación, alteración de la identidad, impulsividad en dos o más áreas que son potencialmente autolesivas, como gasto, sexo, drogas, conducción temeraria, atracones alimentarios. Además puede haber comportamiento o actitud o amenazas recurrentes de suicidio, o puede haber actitudes autolesivas. Además, bueno, va a haber inestabilidad afectiva debido a una reactividad notable del estado de ánimo, sensación crónica de vacío, enfado inapropiado o intenso, dificultad para controlar su ira, y bueno, y puede presentar ideas paranoides transitorias relacionadas con el estrés o síntomas disociativos graves, ¿no? Ya que esas personas frente al estrés van a ser mucho más inestables que cualquier persona y se van a desequilibrar fácilmente. Otro trastorno que tenemos es el trastorno histriónico, ¿no? Que son personas excitables y emotivas, se comportan de manera pintoresca, dramática y extrovertida, pero su aspecto llamativo se une a una incapacidad para mantener vínculos profundos y duraderos, ¿no? Normalmente estas personas van a ser personas seductoras, van a tratar de llamar la atención, cuidan mucho de su aspecto físico y bueno, adoptan una actitud seductora, como lo dije, ¿no? Exhiben sentimientos efusivos, teatrales, dramáticos, son superficiales. En su forma de hablar pueden utilizar un lenguaje superficial, subjetivo y carente de matices, ¿no? Uh, Dentro del diagnóstico de esta patología, según los criterios del DSM-5, hay que tener en cuenta que el patrón dominante es de emotividad excesiva, ¿no? Y la búsqueda de atención es primordial en esos pacientes, que comienzan en las primeras etapas de la edad adulta y están presentes en diversos contextos, ¿no? Y se manifiesta por 5 más de los siguientes hechos. Se siente incómodo en situaciones en las que no es el centro de atención, ya que si no llama la atención, él se muere, literalmente. Además, bueno, la interacción con los demás se caracteriza con frecuencia por un comportamiento sexualmente seductor o provocativo inapropiado. Normalmente les gusta llamar la atención, usar ropa muy provocativa. También presentan cambios rápidos y expresivos y va a haber una expresión plana de las emociones. Utiliza constantemente el aspecto físico para atraer la atención. Tratan de destacar con sus peinados, con el maquillaje, con la ropa de moda. Además, bueno, tienen un estilo de hablar que se basa excesivamente en las impresiones y carece de detalles, ¿no? Solo lo que le llama la atención a primera vista es lo que para ellos destaca. Además, bueno, va a haber autodramatización, teatralidad y expresión exagerada de la emoción. Además, es sugestionable, ¿no? Es fácilmente influenciable por los demás o por las circunstancias. Y bueno, y siempre considera que las relaciones son más estrechas de lo que son en realidad. También tenemos al trastorno narcisista, que se caracterizan por un exagerado sentido de su propia importancia, tienen falta de empatía y sentimientos grandiosos de singularidad, ¿no? Sin embargo, van a tener una autoestima frágil y vulnerable incluso a la menor crítica, ¿no? Estos pacientes, bueno, presentan un grandioso sentido de autoimportancia, con necesidad de admiración y preocupación por fantasías de éxito. Siempre están preocupados por brillar, por tener éxito, por la belleza. Creen que son especiales, creen que merecen trato especial, creen que son superiores o únicos y que pueden ser comprendidos solo por personas especiales. Dentro del diagnóstico de esos pacientes hay que tener en cuenta que muestran un patrón de grandiosidad, ¿no? Y bueno, y van a presentar algunos de los siguientes ítems, ¿no? Como grandioso sentido de autoimportancia, preocupado por las fantasías de éxito, cree que es especial o único, exige una admiración excesiva, es muy pretencioso, tiene expectativas irrazonables de recibir un trato especial, es interpersonalmente explotador, saca provecho de los demás para alcanzar sus propias metas, carece de empatía,
Frecuentemente envidia a los demás o cree que los demás lo envidian a él, y además presenta comportamientos o actitudes arrogantes o soberbias, ¿no? Y por último, ya para pasar al grupo C, tenemos el trastorno evitativo, ¿no? Dentro del trastorno evitativo son personas con extremada sensibilidad al rechazo, lo que puede llevarles a una vida de aislamiento social. A pesar de ser tímidas, no son asociables y expresan grandes deseos de compañía, ¿no? Pero acostumbran necesitar garantías sólidas, ¿no? Que serán aceptadas sin crítica alguna. Además tienen un complejo de inferioridad. Estos presentan altos grados de ansiedad, malestar ante situaciones sociales y en relaciones íntimas, presentan incapacidad, sentimientos de incapacidad, inadecuación o excesiva sensibilidad. Y bueno, dentro de los diagnósticos para esta patología tenemos de que hay un patrón general de inhibición social, ¿no? Sentimientos de inferioridad, hipersensibilidad a la evaluación negativa, y bueno, y hay que ver algunas características, ¿no? Ya que deben tener más de 4 de las siguientes características, ¿no? Que es evitar trabajos o actividades que impliquen un contacto interpersonal, es reacio implicarse con la gente si no está seguro que va a agradar, demuestra represión en las relaciones íntimas, está preocupado por la posibilidad de ser criticado, está inhibido por las situaciones interpersonales, se ve a sí mismo socialmente inepto y es extremadamente reacio a correr riesgos personales, ¿no? También tenemos el trastorno dependiente, que son personas que subordinan sus propias necesidades a las de los demás, dejan que otros asuman su responsabilidad en los principales aspectos de su vida, carecen de confianza en sí mismos y pueden sentirse incómodos cuando están solas durante un periodo que no sea breve. Siempre necesitan estar acompañados por alguien. Dentro de los diagnósticos hay que tener en cuenta de que va a haber una necesidad dominante y excesiva de que la cuiden. Además tiene un comportamiento sumiso y de apego exagerado, miedo a la separación, comienzo en las primeras etapas de la vida adulta y está presente en diversos contextos, ¿no? Que se manifiestan por 5 o más de los siguientes hechos. Le cuesta tomar decisiones cotidianas sin el consejo y la reclamación excesiva de otras personas, necesita a los demás para asumir responsabilidades, tiene dificultad para expresar el desacuerdo con los demás, tiene dificultad para iniciar proyectos o hacer cosas por sí mismo, va demasiado lejos para obtener la aceptación y apoyo a los demás, pueden incluso sufrir algún daño, pero ellos se sienten felices si se sienten aceptados por los demás. Además se siente incómodo, indefenso cuando está solo. Cuando termina una relación estrecha, busca comunicarse otra relación para que la cuiden y la apoyen, y sienten preocupación no realista por miedo a que lo abandonen y tenga que cuidar de sí mismos. También tenemos el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. Es un trastorno que se caracteriza por una restricción emocional, conducta metódica, perseverancia, obstinación e indecisión. La característica primordial en estos pacientes es que va a haber un patrón dominante de perfeccionismo e inflexibilidad. Dentro de los criterios diagnósticos destaca que tienen un patrón general de preocupación por el orden, perfección, control mental e interpersonal, y bueno, son inflexibles, ¿no? Y además tienen que mostrar 4 o más de las siguientes características, ¿no? Ya que tienen preocupación por los detalles, las normas, perfeccionismo que interfiere con la finalización de las tareas, dedicación excesiva al trabajo y a la productividad, excesiva terquedad, escrupulosidad o inflexibilidad, incapacidad para tirar los objetos gastados o inútiles, ya que estos son recolectores, van a guardar las cosas porque tienen un valor sentimental para ellos. Además son reacios a delegar tareas o trabajo a otros, adoptan un estilo avaro en los gastos para él y para los demás, y muestran rigidez y obstinación. Y bueno, ya terminando con esto, tenemos los trastornos de personalidad no especificados, ¿no? Que son cuadros que no están dentro de los trastornos anteriormente descritos. Además, bueno, estos van a tener la presencia de rasgos característicos de un trastorno específico de la personalidad, ya que no se va a englobar en un solo trastorno, sino puede englobar rasgos de cada uno de ellos. Y bueno, sin que lleguen a cumplir los criterios completos para ningún trastorno, ¿no? No se va a llegar a un trastorno exacto dentro de estos trastornos, ¿no? No es tan claro ubicarlos dentro de algún grupo de los antes mencionados. Dentro de la prevención es muy importante hablar hablar y preocuparse por la población que está en riesgo, ¿no? Ya desde niños existe la predisposición o ya se evidencian algunos rasgos, los cuales todavía se pueden cambiar en estas etapas, pero si no se muestra la debida atención, tal vez cuando ya sean adultos no se pueda hacer mucho, ¿no? Más que manejarlos de cierta manera.
Además hay que tener en cuenta que el diagnóstico y el tratamiento precoz de los trastornos de la infancia y la adolescencia van a ser muy importantes para su futuro, ¿no? Y para su desarrollo a nivel social de estas personas. Así que hay que poner atención en los niños, ¿no? Y más aún si están en riesgo de sufrir maltrato, abuso o negligencia, ¿no? Dentro del manejo terapéutico hay que tener en cuenta de que la terapia es integral y multidisciplinar. Existen múltiples tratamientos para cada uno de estos trastornos, pero en lo que se basa principalmente es en la terapia farmacológica, en la psicoterapia, en las intervenciones sociales y familiares, ¿no? Además hay que tener en cuenta que cada persona se debe evaluar y cada persona va a requerir de un tratamiento específico, ¿no? No a todos les va a funcionar de la misma manera un fármaco o una psicoterapia, ¿no? Además que existen muchas evidencias de los beneficios de la psicoterapia que las de las intervenciones farmacológicas, ¿no? Esto quiere decir que la psicoterapia ha ganado mucho en este campo, mucho más que la farmacología, pero aún está en estudio, ¿no? Esto es muy discrepable, existe mucho conflicto, no se ha llegado a un consenso, pero ya se está llegando, se necesitan más estudios para poder evaluar esto, ¿no? Además, es muy importante atender también a los trastornos comórbidos, ¿no? Que pueden interferir en la evolución. Y ya por último, para cerrar esta pequeña exposición, vamos a hablar sobre este estudio, ¿no? Es un estudio realizado en Dinamarca que habla sobre los desórdenes personales, ¿no? Habla sobre las características de los pacientes y sobre el tipo de servicio y el tipo de tratamiento que tienen cada uno de ellos, ¿no? Ya que en este estudio se evaluó a pacientes de acuerdo a la calidad, ¿no? A la calidad, bueno, a qué tan intenso es su patología, ya que los pacientes con síntomas más leves se les dio tratamiento un poco más básico, mientras que los pacientes con tratamiento un poco con rasgos más fuertes de cada uno de los trastornos se les dio un tratamiento un poco más especializado, ¿no? Y entonces a lo que llega en conclusión este estudio es de que normalmente a menor edad los pacientes van a tener mayor tiempo de la patología, ¿no? Van a tener mayor patología, van a demorar un poco más en curarse, pero al final van a llegar a lo que queremos, ¿no? Que se relacionen socialmente, que puedan tener una vida plena y que puedan disfrutar de todo como cualquier persona sana, ¿no? Más que nada va a eso. Ahí tienen el nombre de los autores, cualquier cosa lo pueden revisar. Bueno, con esto yo me despido. Agradecer por esta oportunidad. Y bueno, hay que entender de que estas patologías de psiquiatría en especial son muy largas, ¿no? Son muy difíciles de diagnosticar a veces, pero son importantes su diagnóstico, ¿no? Porque influyen dentro de nuestra vida diaria, de nuestro desarrollo. Y bueno, hay que tener en cuenta de que cada ser humano es diferente, ¿no? Que cada uno va a recibir un tratamiento o un trato diferente, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Gracias y bueno, desearles éxitos a todos y ya nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Muchas gracias.